Bien, vamos a terminar la reunión anterior recapitulando solamente el efecto que el medicamento tiene que tener para conseguir un efecto terapéutico. Cada vez que nosotros usamos un medicamento, lo que buscamos es, repito, restablecer la fisiología, mantener la voluntad. En la medida posible, aumentar lo fisiológico sin producir mayores disturbios en el resto del cuerpo. Sin embargo, a veces las personas no reaccionan de la manera que nosotros quisiéramos. Por tanto, la dosis o la cantidad de medicamento tendría que aumentar, por lógica, con esta concentración. No consigo mi efecto terapéutico, como más o menos se va viendo en esta diapositiva. Mi objetivo sería aumentar la concentración del medicamento, darle más para conseguir ese efecto. El inconveniente, como lo repetíamos, era de que si esta imagen representa la respuesta que yo busco obtener, los individuos van a mostrar diferentes respuestas a la concentración del medicamento que yo le vaya a dar. Al final de cuentas, aumentando la dosis, voy a obtener ese efecto. Pero, como ese medicamento actúa en varias estirpes de la economía, es muy probable que mi paciente vaya a presentar efectos indeseables. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de cuidar en el paciente, porque muchos de estos efectos podrían ser demasiado dañinos para la persona, inclusive llevarlo a riesgo de muerte. Eso establece para nosotros el índice terapéutico. O sea, ¿qué seguridad tiene ese medicamento cada vez que nosotros lo vamos a prescribir? Entonces, conforme aumentamos la concentración del medicamento, debemos buscar llegar a la eficacia máxima. ¿Cuál es ese efecto que yo busco tener? Lo repetimos. Mayor concentración, mayor dosificación, el riesgo que me expongo es a la aparición de efectos colaterales. En relación a lo que hacen los medicamentos, decíamos de que muchos de ellos van a tratar de remediar lo que ocurre en la fisiología. Un fármaco cualquiera va a buscar interactuar con algún tipo de componente de la célula, finalmente es un receptor, y si es que al interactuar con el receptor remedia lo que hacía el ligando endógeno, el que nosotros normalmente producimos, decimos que es un agonista completo. Es decir, hago lo mismo que el producto que normalmente nosotros producimos. Eso es un agonista completo. Va a obtener la misma respuesta.
los mismos efectos que ocurrirían a nivel fisiológico. Este agonista, buscando un componente de la célula que está en la membrana, esté en el citoplasma, esté en el núcleo, va a hacer que ese receptor modifique su actividad, generalmente desde un estado inactivo a un estado activo. Eso es lo que normalmente nosotros vemos a nivel molecular. Ahora bien, existen un grupo de medicamentos que interactúan con esos receptores, pero no remedan al 100% al ligando original. Inducen una respuesta sí, pero no llega a ser la máxima que ocurriría con el ligando original. Por tanto, consigo algunos efectos, pero no llegan a representar al ligando original. Eso para mí representa un agonista parcial. El agonista inverso es aquel que también interactúa con el receptor, pero en lugar de llevarlo a la forma activa, lo mantiene en la forma inactiva. No le hace nada, solamente se une a él, pero no consigue obtener una respuesta. Mantiene la actividad en cero, solamente por establecer una unión con él. Los antagonistas, en cambio, ya tienen diferente representación de respuesta en relación a la interacción que tengan con ese receptor. Existen varios grupos, podemos clasificarlos. En general establecemos al antagonista como aquel que va a impedir que el ligando original interactúe con su receptor correspondiente para que ese efecto que normalmente se producía ahora no se dé. Si esto se consigue, vamos a establecer que la función de ese medicamento es antagónica a la del ligando original. Ahora bien, como es un solo receptor y este receptor tiene un sitio de unión específico para un ligando y yo produzco una sustancia que se parece al ligando, pero no va a activarlo como tal, puede haber una lucha, una competencia entre ambos por conseguir la unión a ese receptor. Entonces, cuando el efecto de lucha, de competencia se da, establecemos que ese antagonista es competitivo. ¿Y por qué hablamos de que sea competitivo? Porque si yo tengo un grupo de alumnos para un lado y otro grupo de alumnos para el otro lado, y fueran estos grupos similares, lo que hacemos a veces en competencia es dejar una cuerda, quizás la fuerza para interactuar con el receptor sea muy similar. Pero si yo aumento la concentración del antagonista, que no es este grupo, ahora viene el otro grupo de allá, lógicamente van a tener mayor chance de conseguir una determinada respuesta, porque ahora el número, la cantidad de este medicamento ha aumentado. Si este grupo quisiera volver a retomar el mismo poder que tenía de acción sobre un determinado receptor, tendría que aumentar el número de participantes, aumentar la concentración de este medicamento. Entonces, normalmente, si yo deseo conseguir un efecto terapéutico por el mecanismo del antagonismo, porque no el que sea antagonista quiere decir que sea algo malo, a veces yo lo tengo que emplear para evitar que un efecto indeseado se esté produciendo en la economía. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, cuando eso ocurre, en relación a conseguir la afinidad por ese receptor, hablamos de que se está generando un antagonismo competitivo. Ese antagonismo, según el tipo de unión que se establezca entre yo, droga, y mi receptor, puede ser un enlace covalente. Los enlaces covalentes son muy duros, muy rígidos. Casi no hay separación entre el ligando y su receptor. Por tanto, el efecto se mantiene en el tiempo. Y lógicamente, más tiempo está unido ese ligando a su receptor, el efecto que se desencadene sobre esa célula, que será positivo o negativo, va a durar más. Y podría ser, les repito, de índole tóxico para el paciente, y tenemos que cuidarnos de saber qué tipo de medicamentos establecen ese tipo de unión. Sobre todo son los que establecen uniones covalentes. El antagonismo alostérico, normalmente decíamos, ese receptor tiene un sitio único de unión con el ligando. Y una vez que se establece la unión, se crea un cambio conformacional, que podrá tener una traducción a nivel de la luz hacia el citoplasma para que genere un tipo de respuesta, o de repente activando un canal de flujo de iones, como lo hemos visto también. Cuando este medicamento no emplea el mismo sitio de unión, sino otro, pero del mismo receptor, es decir, se ubica en otra posición, hablamos de que la unión es alostérica y genera un antagonismo también de tipo alostérico. No está actuando con el sitio normal de unión en ese receptor, está actuando en otro lugar, pero del mismo receptor. Antagonismo funcional se refiere básicamente a que tengo un receptor que interactúa con su ligando, produce una respuesta, pero tengo otra célula con otro receptor que actúa con otro ligando, pero cuya respuesta de esta célula es antagónica a la de la otra célula. Funcionalmente se van a oponer. No es que se establezca una unión sobre la misma estepe celular, sino actúan en diferentes estepes celulares. A eso se refiere el antagonismo funcional.
Bien, entonces, recapitulando, para que la célula responda a la unión de ese ligando endógeno o exógeno que nosotros estamos brindando, tiene que establecerse una unión con un componente celular. Nosotros le llamamos receptor. Se crea una modificación en la molécula receptor, un cambio conformacional, que puede ser positivo o negativo. Recuerden, la célula puede reaccionar de una manera incrementando algún tipo de respuesta metabólica, flujo de iones, lo que quieran, o apagando esa respuesta. No lo sé, depende del tipo de receptor y depende del tipo de célula con la cual se enfrente ese ligando. La eficacia, entonces, para poder favorecer ese cambio, hacer que esa célula trabaje en el sentido que normalmente el base se conoce como agonista. Y si al contrario, el receptor pasa al estado inactivo y se mantiene allí, hablamos de que el componente farmacológico que le estoy dando a mi paciente es un antagonista. Entonces los agonistas, tenemos un ligando endógeno, interactúa con su receptor, cambio conformacional, respuesta celular, que es el efecto que yo veo. Le doy una droga que se parece al ligando original, al 100%, hace lo mismo. Este es un agonista completo. Aquí lo mismo, tenemos otro ligando endógeno, actúa con su receptor correspondiente, está condicionando una respuesta. A veces el adicionar esa segunda droga, manteniendo al primer ligando, al ligando original, potencia más el efecto. Pero en ese potenciar más el efecto, repito, también la célula se ve estresada. Y reconoce que el estrés se está generando porque tiene estos receptores expuestos a este ligando endógeno y al exógeno que le estamos dando. Entonces la célula en un momento se va a agotar y va a buscar defenderse. ¿Cómo se defiende? Escondiendo los receptores. Recuerden que a nivel del núcleo celular se establece cuántos receptores yo tengo que exponer. Y si en algún momento yo, célula, estoy expuesta a un intestino exagerado, tengo que protegerme, porque mi tasa metabólica definitivamente va a aumentar y quien sabe no tenga la capacidad celular de poder mantener ese ritmo de trabajo en el tiempo. El antagonista se parece químicamente en la estructura química espacial, pero en lugar de hacer que el receptor genere un cambio conformacional, no le hace nada, simplemente evita que el ligando endógeno, que normalmente produce una respuesta determinada, pueda unirse a su sitio de unión del receptor, por tanto el efecto no se da. Acá en este caso tenemos el ligando endógeno, todavía está presente, está produciendo una respuesta en la célula. Ahora le estoy introduciendo al paciente un medicamento, pero con poder antagónico, es un antagonista. ¿Y qué hacen entre los dos? Compiten por los receptores, antagonismo competitivo. Entonces, si yo quisiera mantener la respuesta que normalmente tenía, ¿qué tendría que hacer? Aumentar la concentración del ligando endógeno. Entonces yo veré cómo lo hago. O le doy un ligando que se parezca, o limito su degradación, o limito su recaptación. Serían formas de aumentar su concentración. ¿Para qué? Para que compita por el otro. Antagonismo competitivo. Entonces, receptor, sea que se enfrente a un ligando con poder de crear cambio conformacional, es agonista. Si es al 100%, agonista completo. Si es parcial, genera un cambio positivo, pero no remedia al 100% al ligando original. Y el otro, que es el antagonista, que no le hace nada, simplemente mantiene al receptor en estado inactivo. Lo que hablamos hace un instante, ¿no? Hay un sitio muy específico para un fármaco determinado, pero el otro medicamento no actúa en el mismo sitio de unión, sino en un sitio diferente. Eso le llamamos antagonismo alostérico. También genera un cambio de conformación. Bien, entonces, esta gráfica resume todo lo que hemos hablado. El índice cero significa que no estamos produciendo nada de respuesta. Esta célula está inactiva, no hace nada. Y esta célula que tiene receptores, le doy un medicamento que estimula sus receptores. Y ese medicamento, si estimula al receptor al 100%, remedia el ligando original, al 100% le llamamos agonista completo. Si esa célula reacciona al medicamento que le estoy dando, pero la respuesta no llega al 100%, se parece mucho, pero no llega al 100%, es un agonista parcial. Pero si esa célula se une a su agonista, pero el agonista, en lugar de mantenerla quieta, no le hace nada, pero le lleva al estado de inactividad y ahí la deja, se convierte en un agonista inverso. La actividad baja, tiende al cero, completo. La célula siempre está haciendo algo de actividad. Potenciando con el agonista completo, mejorará. El agonista parcial también mejora, pero el agonista inverso, al contrario, baja aún más su tasa de actividad. Entonces, en el tiempo, lógicamente, el grado de unión con los receptores, si está un solo ligando o si hay un segundo que se va agregando, va a limitar en gran medida ese efecto. Bien, los índices terapéuticos, como les decía, dependerá. Cada droga
que busca conseguir un efecto terapéutico uniéndose a su receptor correspondiente, creando un cambio conformacional, tiene la capacidad de mantener ese efecto sin dañar la función de otras células. Pero cuando esta ya comienza a alterar el trabajo de otras células, decimos que su índice terapéutico se acerca a la normalidad, ya es riesgoso. Hay medicamentos en quienes yo puedo pasar de 1, 10, 20, 100 miligramos sin problemas, y otros en donde décimas de miligramo de variación rápidamente generan efecto tóxico. Entonces, en aquel que tengo un amplio rango, me puedo pasar de 10 a 100 a 1000 sin problemas, decimos que su índice terapéutico es alto, son seguros para mí. Pero si tengo un medicamento en donde pequeñas variaciones en la concentración ya comienzan a mostrar efecto tóxico, significa que su índice terapéutico es bajo. Por tanto, yo casi siempre voy a buscar aquellos medicamentos que tengan índice terapéutico alto. Entonces, aquí lo mismo, una célula que expone sus receptores, tenemos un agonista A, un agonista B. El efecto clínico que se esperaría encontrar en el 50% de individuos expuestos al medicamento me dice claramente que en el caso del agonista A es muy potente, con bajas concentraciones ya casi llega a conseguir el efecto terapéutico. En cambio, el medicamento B es menos potente. Es menos potente porque tengo que darle más medicamento para alcanzar algo de efecto terapéutico, pero que no me llega a remediar lo que tiene el otro medicamento. Es menos potente, es menos eficaz. Este es potente y es eficaz porque llego a conseguir ese efecto. Este es menos potente y menos eficaz. Lógicamente, si combinamos los dos y ambos buscan al mismo receptor y están los dos presentes, entre los dos van a competir. Y el otro, estando solito, rápidamente con poca concentración consiguió el efecto. Pero en el momento que le añadí el otro medicamento, va a encontrar que este otro le va a molestar porque comienza a ocupar también sus sitios de unión. Y así ya esté presente, ya mi efecto va a disminuir porque estoy sumándole, le estoy agregando el otro. Yo solo era muy bueno en conseguir este efecto, pero como está metido el otro, me está bajando esa capacidad. Por tanto, tengo que aumentar mi concentración. Y como les repito, cada vez que aumento concentración, les pongo a aumentar el riesgo de eventos adversos. Eso es lo del antagonismo competitivo. Con baja concentración consigo un efecto, muy bien. Pero cuando meto otro medicamento que ocupa mis receptores, me entorpece mi trabajo, yo podría evitar esto aumentando la concentración. Y en el momento lo voy a conseguir, porque al haber mayor cantidad de ligandos exógenos que compiten con el endógeno o con cualquier otro que exista, voy a conseguir en el momento ocupar mis sitios de unión en los receptores. Pero, como hay más concentración del medicamento, el riesgo que corro es que los efectos colaterales aumenten. Entonces, nuevamente aquí, al 100%, estoy solito yo con el medicamento, consigo un efecto. Me agregan un medicamento que no es tan potente como yo, me baja el poder de acción, baja la eficacia. Bajo la eficacia. Si estuviera solo, bien, pero cuando me agregan otro que actúa sobre el mismo sitio de unión, la eficacia disminuye. Entonces, en ese momento, ya el poder de acción disminuye. Los antagonistas, como les digo, compiten con el otro, me hacen que aumente mi concentración para conseguir el mismo efecto terapéutico. Ahí hablamos ya antagonismo competitivo. Acá está el efecto en relación al índice terapéutico, ¿no? Debo mantenerme en este margen. Aumentando la concentración, llego a mi eficacia clínica total, 100%, me mantengo en mi margen terapéutico. En cambio, este otro, que tiene que aumentar más concentración, veo que usted se aleja de mi ventana terapéutica, de mi rango de seguridad. No es muy útil para mí en el escenario de tener que utilizarlo con un paciente determinado. Este otro acá, vean, su margen o su ventana terapéutica es muy grande. Prácticamente los efectos iniciales van a disminuir porque me da un gran bagaje de cambio de concentraciones sin riesgo para mí paciente. Entonces, hay medicamentos que son muy riesgosos, otros que no lo son tanto. Con eso terminamos la parte de lo que quedaba pendiente de la clase anterior en relación a la interacción con el ligando, con su receptor y cómo es que este tenía que actuar para producir una determinada respuesta. Y aquí solamente la parte molecular, que sea un poquito tedioso en relación a lo que conseguimos cuando damos un medicamento. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en el ámbito fisiológico, qué es lo que normalmente van a ocurrir en las respuestas que van a generarse en el día a día, en esta clase que viene. Como era cortita esta, ya prácticamente vamos a pasar de frente a la clase que nosotros tenemos con ustedes en relación a nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Ya? Vamos a revisar esto. Miren, en el día a día nosotros, en el
La mayoría de ellas van a ser voluntarias, conscientes, las tenemos que hacer, proyectamos a conseguir un objetivo determinado. Pero acompañando esas actividades voluntarias existen funciones que nosotros no controlamos y que se dan en forma espontánea y que pueden cambiar en el tiempo, para bien o para mal. Y ese cambio en el comportamiento celular que sucede de manera automática está regulado, está supeditado al accionar del sistema nervioso autónomo. Clásicamente el sistema nervioso autónomo lo vemos en el escenario de el funcionamiento visceral. Pero vamos a ver que está involucrado en dos funciones más. Liderar el mecanismo de transmisión, de información, de respuesta que se da a través de la activación del sistema nervioso autónomo va a tener mucha relevancia en el tipo de efecto de la función que tenga en el organismo. Analicemos algo de neurofarmacología. Nosotros hacemos actividades diarias y ese sistema nervioso autónomo, el que de forma involuntaria va a mantener ciertas funciones en forma automática. Mi corazón en este momento está latiendo. Yo no le digo a mi corazón, late más de 100 o late menos de 50. Yo no le puedo decir eso. Mi aparato respiratorio sí. Yo podría modificar mi frecuencia respiratoria. Pero involuntariamente, si estoy concentrado en algo, eso sucede de forma automática. Pero voluntariamente yo podría intentar modificar. Yo podría decirles a ustedes, hiperventilen a 50 por minuto. Podrán aguantarme un minuto, 2, 3, 4, 5. Al minuto 5, algunos, al minuto 7, al minuto 10 otros, van a comenzar a realizar otro tipo de respuesta. Se les van a calentar las manos, no van a poder visualizar bien, porque estamos cambiando el medio ácido base. De estar en un estado de pH 7.40, nos estamos yendo a un pH 7.50, 7.60. Y en ese momento ocurren variaciones en la función celular. El cerebro lo encuentra y dice, ¿sabes qué es esta hiperventilidad? Me estás alterando. O en el caso que diga, dejemos de respirar un momento, igual, pasar un minuto, 2 minutos, de repente la mayoría, ya mi cerebro me dice, ¿sabes qué? Comienza a respirar. Está ordenando, porque él está sensando, está valorando lo que está ocurriendo a nivel periférico. En este caso es la caída del oxígeno, de la presión parcial de oxígeno y el aumento de la presión de dióxido de carbono. Entonces, este sistema que nos acompaña siempre y a veces nos afecta emocionalmente, no pensamos con la cabeza, sino solamente con el corazón, nos lleva a tomar decisiones que no deberíamos tener en cuenta aún. Entonces, tenemos que analizar cómo es que este podría influir en la homeostasis. Y vamos a ver que regula casi todo. Cuando yo veo a un paciente en estrés, sea por el tipo de injuria que sea, clase que tenemos en la noche en curso de patología, la célula va a responder, pero en parte va a ser porque justamente este sistema bendito se ha tenido que activar de una manera desordenada, exorbitante, estresante para la célula, que condiciona cambios en la función celular, que podían matar a la célula. Entonces, diferentes injurias conllevan un estrés celular. Bien, entonces analicemos lo del sistema nervioso autónomo. Todo lo que viene información de la periferia en este momento, el sueño, por ejemplo, el bostezo que tenemos acá, para mí es aburrimiento. Como también falta de neurotransmisores. Pensaban que la ingesta de proteínas en la mañana fue muy baja. Y como sé que mis neurotransmisores duran algunos minutos y no consumí proteínas, llevo al bostezo, al cansancio. O de repente me quedo a la 1 de la mañana como ese dictamen de estudiante de medicina, ¿no? Estaba estudiando, revisando textos de farmacología, neurofisiología, neurofarmacología para la clase de hoy, ¿cierto? Tenemos que dar el beneficio de la duda. Eso puede tener muchas causas. Entonces, esa información que viene de afuera, en este momento todos estamos escuchando, estamos viendo una imagen. Toda la información, yo la escucho, la percibo, tengo un sistema sensitivo que envía información a la médula, de la médula pasa por el tronco, del tronco se estaciona en el tálamo, del tálamo pasa a la corteza. Le está diciendo al cerebro lo que está ocurriendo a nivel periférico. ¿Qué está ocurriendo? Y el cerebro lógicamente tiene que responder a un estímulo que viene de afuera. Que puede ser positivo o negativo, placentero o doloroso, depende de lo que en ese momento se esté suscitando. Entonces, la corteza cerebral va a concentrar esa información y tiene que generar una respuesta. Mantengo mi atención. O de repente estamos tan aburridos
Y prefiero no mantener esa tensión. Depende de lo que ocurra a nivel periférico, depende de quién sea el estimulador. Entonces, esa respuesta se da minuto a minuto, segundo a segundo. En cada momento estamos produciendo miles de neurotransmisores. Todos ellos están abocados a generar una respuesta. Entonces, tenemos que tener un sistema de información y un sistema de respuesta. Algunas veces es voluntario, lo que yo estoy haciendo en este momento. Otras veces es involuntario. Mi clasificación clásica del sistema nervioso básicamente tipificaba dos grupos, ¿no? Sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Dentro del central tenemos a la médula, tronco y cerebro. Del periférico tenemos dos ramas. Aquel que me permite el movimiento voluntario, el somático, ¿cierto? Y aquel que me da la información de lo que estoy ocurriendo, el sensitivo. Pero surgió un tercer sistema, acoplado a los otros dos, que se metió entre ellos con el fin de decir, yo también soy perfectamente funciones. Ese sistema nervioso autónomo. Pero junto con él hay otro sistema que regula su función a nivel local. Y tan igual como el otro, está distribuido en todo un estrato funcional a nivel visceral, que es el tubo digestivo, el sistema nervioso entérico, que remedia mucho lo anterior. Lo vamos a revisar también para que entendamos cómo es que trabaja y cómo es que regula su función en el día a día. Entonces tenemos nuestra neurona no está sola, establece conexiones con otras células más que están a su lado, o recibe información por el torrente sanguíneo que le manda un tipo de mediador, un primer mensajero, una hormona, un proceso inflamatorio que le dice, cambia tu respuesta, está ocurriendo este evento. O sea, eso ocurre a nivel celular. Entonces, para que se establezca ese tipo de información, tiene que haber producción de alguna sustancia y mecanismos de poder valorar que esa sustancia se está produciendo en más o en menos. Saber que el sistema nervioso central tiene una barrera, también lo revisamos parcialmente en la clase pasada, que no me va a permitir el libre pasaje de esas sustancias, porque las uniones entre célula endotelial y célula endotelial es tan estrecha que no permite ese pasaje. Y muchas veces tiene que ser la misma neurona, o los linfocitos, o la óvulo de gloria, o la microbia, la que produzca un tipo de neurotransmisor propio que haga que sus compañeras cambien su comportamiento. Funcionalmente, entonces, la neurona tiene que tener la capacidad de recibir información y de poder ejecutar una respuesta. Da igual como sería el sistema nervioso central, si lo graficáramos en su totalidad. Ahora bien, ¿cómo se transmite la información? ¿Cómo es que una neurona le dice a otra? ¿O cómo es que un estirpe celular le dice a la neurona cómo es que tendría que actuar? ¿Cómo debería ser su accionar en el día a día? A través de una neurotransmisión química, a través de la producción de un neurotransmisor. Y monedas de sol, hay de zinc, monedas de 2 soles. Entonces, ese producto que una célula tiene que liberar para estimular o inhibir a un estirpe celular se conoce como neurotransmisor. Y según el tipo de esa sustancia química, cada unión tendrá diferente tipo de clasificación. Puede ser un aminoácido, puede ser el ATP, puede ser el ADP, puede ser el fósforo, únicamente el que se produce aquí y hace que la célula que recibe a ese neurotransmisor tenga que cambiar su comportamiento. Si lo que libera, al contrario, es una catecolamina, diremos que esta unión es adrenésica. Si lo que libera como moneda de comunicación, por ejemplo, acá es la serotonina, que es otro neurotransmisor, la unión será serotoninética. Es decir, en relación al tipo de moneda que utilice para comunicarme con el resto, yo tipifico a ese grupo de células como serotoninéticas, adrenérgicas, colinérgicas, aminoacidérgicas, etcétera, etcétera. ¿Qué otro grupo? Son los péptidos nada más, como decía el ATP, y en este caso, si es que es la acetilcolina, el neurotransmisor que se va a liberar y va a producir un tipo de respuesta. Entonces, ¿cómo se comunica una con otra? A través de la producción de un neurotransmisor que se tiene que liberar cerca a la célula sobre la cual yo quiero actuar. Vean la neurona que está invadida de señales bioquímicas. Varias sinapsis más se establecen con ella. Entonces, no es un solo neurotransmisor que se va a liberar, son varios cientos de miles de concentraciones de ese neurotransmisor que van a interactuar con esa neurona.
vamos a ver que no es solamente un grupo de neurotransmisores que va a convivir en ella, a veces es otro más. Y entre esos dos neurotransmisores se establece un rol antagónico. Entonces, ¿cómo es que esta neurona? Por un lado me dicen que me tire, y el otro me dicen que no me tire al precipicio. ¿A quién le hago caso? Dependerá del número de receptores y de la cantidad de neurotransmisor que exista, del cambio estructural que yo pueda condicionar o no sobre este estirpe celular. Entonces, una célula tiene almacenada vesículas, dentro de la vesícula hay neurotransmisor, el neurotransmisor en algún momento se libera, interactúa con su célula y le dice cambia tu comportamiento. Una vez que este neurotransmisor ha cumplido su trabajo, tiene que salir de allí. O se destruye localmente, aquí, es decir, tiene que haber alguna enzima que lo destruya, o esta neurona presináptica la vuelve a capturar y la vuelve a almacenar. El objetivo es estimular a la célula a producir una respuesta positiva o negativa, cumplido su trabajo, regresa o se destruye. Si se destruye, se vuelve a recuperar la materia prima para volverla a producir a nivel presináptico. Bien, eso es lo que ocurre entonces en relación a los neurotransmisores. Ahora bien, ese sistema nervioso central que ha capturado la información de que algo está pasando en la economía, digamos, un accidente de tránsito, una contusión torácica, contusión abdominal, traumatismo tóraco-abdominal cerrado, y la presión comienza a caer. O de repente fue tan evidente las fracturas costales que comienza a sangrar. Entonces el volumen de sangre está disminuyendo. Esa información llega al cerebro y el cerebro tiene que darle una orden de defensa. Entonces cuando la corteza cerebral emite la información al cuerpo para que actúe, lo hace a través de estaciones. Igual como estuviéramos en Lima, tuviéramos que ir de un punto a otro, tomamos el tren, vamos a una estación, de repente una estación de Gamarra, la otra estación de Villa El Salvador. Entonces en cada punto me voy a detener, me detengo un rato, recibo carga de pasajeros, me voy a la otra, se salen unos, se entran otros. La cosa es que esa estación, esa demora, porque normalmente para ir para allá debería ser en 5, pero como me detengo un ratito en la estación, me demoro un minuto, establecen uniones celulares. Entonces, del tronco cerebral, de la médula espinal, nace una información. Una neurona manda un axón y llega a una estación conocida como componente ganglionar. El ganglio reúne neuronas. Está esperando solamente la información que le viene del tronco, pero también puede ir en sentido inverso. La cosa es que el componente ganglionar recibe la información del tronco, tiene que ejecutar una respuesta, hace sinapsis con una segunda neurona y finalmente esta segunda neurona llega al órgano efector sobre el cual yo quería actuar. Entonces, toda señal que se dé antes del cambio se conoce como señal preganglionar. Y todo lo que venga del cambio para el órgano efector se conoce como señal postganglionar. Y las neuronas lógicamente reciben el mismo nombre: neuronas preganglionares y neuronas postganglionares. ¿Por qué es importante esto del ganglio? Porque en este ganglio también se establecen sistemas de comunicación. Igual como ocurría en el incanato, los chasquis tenían que ir mandando información, ¿cierto? ¿Dónde se detenían los chasquis a descansar? ¿Se acuerdan? ¿Se detenían o no? ¿Y qué hacían ahí? Ellos no seguían. El mensaje se lo daban a otro chasquis, ¿cierto? Es la historia, ¿no? ¿Cierto? Entonces, le da información a los chasquis, y ese es el chasquis también. Entonces, este tambo es el tambo de información. Llega el chasquis preganglionar, llegó al tambo del chasquis, salió otro chasquis, el postganglionar, ¿cierto? Postganglionar. Pero hay una información que le está dejando acá, una manera de comunicación. Eso es lo que tienes que hacer. Le está liberando un neurotransmisor. Aquí se está liberando un neurotransmisor. O sea, la corteza, el tronco, la médula le están mandando una información y esa información se establece a través de un neurotransmisor. Ese neurotransmisor, grábenlo acá, a nivel ganglionar siempre es acetilcolina. Siempre, siempre, siempre es acetilcolina. El neurotransmisor a nivel ganglionar siempre es acetilcolina. Y su receptor, me voy a adelantar un poquito. La respuesta colinérgica tiene dos tipos de receptores con ustedes actuar. Solo dos receptores, solo dos.
Yo, acetilcolina, o me voy con la nicotina, receptor nicotínico, o me voy con la muscarina, receptor muscarina. Yo, acetilcolina, o me meto con este compañero, o me meto con el otro. Nicotina, muscarina. Nicotínico o muscarínico. Entonces, si siempre es acetilcolina, mi respuesta será, ¿y cuál es el receptor de acá? ¿Es nicotínico o muscarínico? Siempre es receptor NN, nicotínico. El receptor que interactúa a nivel ganglionar con la acetilcolina siempre es nicotínico. ¿Y de qué tipo es? A su vez esos nicotínicos tienen dos subtipos. NN, NN. NN es nicotínico ganglionar. El NM es a nivel del músculo estriado. Ya se va a complicar la cosa, por eso tiene que agarrarlo bien. Entonces, siempre a nivel ganglionar, el neurotransmisor es acetilcolina. Y el receptor con el cual va a interactuar siempre es nicotínico. Y de los nicotínicos, ¿qué subtipo? Es NN. Una vez que sale de aquí, preganglionar, liberó acetilcolina, interactuó con su receptor nicotínico, sale la neurona postganglionar. Y esta neurona postganglionar, para que actúe con el órgano efector desde allá, el chasqui llegó hasta acá y le tiene que decir, ¿sabes qué? ¿Quién te quiere pescado? Mándale, por favor. Le está diciendo por que no te cuenta la historia. Entonces, esta célula efectora tendrá que salir al mar a pescar pescado y volverlo a realizar para él. Bueno, el objetivo está de que esa información que se va a dar por otro neurotransmisor va a depender. ¿Será la misma acetilcolina? Puede ser. Pero entran a tallar otros neurotransmisores más. Ya no es acetilcolina. Acetilcolina siempre es a nivel ganglionar. Siempre es a nivel ganglionar. Siempre es receptor nicotínico. Pero a nivel postganglionar no siempre es acetilcolina. Va a depender. Nosotros clásicamente en el sistema nervioso autónomo tenemos dos grupos. Dos que están en lucha constante. El sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático. Ambos regulan nuestro trabajo del día a día. Ambos en este momento están trabajando. En un órgano un poco más y en otro órgano un poco menos. Depende de qué tipo de respuesta yo voy a necesitar. Pero sus acciones casi siempre son opuestas. Se contraponen. Bien. Teoría. Los neurotransmisores a nivel del sistema nervioso autónomo liberan dos tipos de neurotransmisores, acetilcolina y norepinefrina, son los más grandes, no son los únicos. El sistema nervioso autónomo se comunica de célula a célula a través de dos neurotransmisores, o es acetilcolina o es norepinefrina. A nivel ganglionar siempre es acetilcolina, siempre. A nivel postganglionar puede ser cualquiera de los dos, ¿ok? A nivel ganglionar siempre es acetilcolina. Postganglionar, cualquiera de esos dos. Si producen acetilcolina, las fibras se conocerán como polinéticas. Y si producen norepinefrina, serán adrenéticas. ¿Ya? Generalmente las que liberan acetilcolina están sumergidas en el parasimpático. Todo el parasimpático trabaja siempre con acetilcolina, siempre a nivel ganglionar, porque no siempre es acetilcolina. El simpático, a nivel postganglionar, casi siempre es norepinefrina, casi siempre. Entonces, ¿qué grupo está en ese no casi siempre? Las glándulas sudoríparas. El sudor está supeditado a inervación simpática. Entonces yo diré, simpático para mí me dice norepinefrina, no. En la glándula sudorípara, esa fibra simpática lo que libera es acetilcolina. A nivel de la médula adrenal, también no libera norepinefrina, libera epinefrina. Hay que diferenciar bien. Por eso decimos, casi siempre el simpático trabaja con norepinefrina a nivel postganglionar. Pero algunas excepciones ocurren. Lo clásico son las glándulas sudoríparas. ¿Sí? Entonces tiene que haber alguna manera, de establecer el orden. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia uno o hacia otro? ¿Hacia el lado oscuro o voy hacia la luz? ¿Sigo a luz o subo acá? ¿Dónde voy? Tengo que establecer un tipo de comportamiento. Como ustedes, ¿no? En algún momento, quiero estudiar medicina. La fuerza te está llamando, ¿cierto? En este caso, la fuerza, algo en ti, incluso. ¿Cómo se llaman esas unidades de poder? Lo que te jaló hacia la luz. ¿Sabes?
¿no? Esas son las mitocondrias, ¿no? Pero ahí en Star Wars les llaman de otra manera. Para la siguiente van a averiguar cómo se llama, ¿ya? Es igual que Goku cuando consigue el Ultra Instinto, ¿no? No es Goku tampoco. Yo soy ser fanático porque desde adolescente siempre vi Goku, vi todo su crecimiento. Entonces yo creo que la mayoría hemos crecido con Goku, pero ustedes son otra generación. Bien, entonces el neurotransmisor es la manera de comunicarse, ¿cierto? El sistema nervioso autónomo está supeditado también a la comunicación a través de neurotransmisores. Ya sabemos que a nivel ganglionar el neurotransmisor es acetilcolina, postganglionar depende, parasimpático siempre es acetilcolina, el simpático casi siempre es norepinefrina. Todas ellas casi siempre confluyen en vísceras: pulmón, corazón, árbol bronquial, hígado, vesícula, páncreas, intestino grueso, intestino delgado, vejiga, útero, etcétera, etcétera. Todo lo que está dentro del tórax y del abdomen, en otras palabras, está supeditado, simpático o parasimpático. Pero hay un grupo también de células de estirpe voluntaria. Se salen del involuntario, es el músculo estriado, lo que yo estoy haciendo en este momento, el hecho de movilizarme, lo que hacen ustedes también en el día a día, el somático, sistema nervioso somático. La unión neuromuscular, una neurona le dice al músculo, muévete, muévete, ¿ya? Lo hace también, para que yo neurona libere mi neurotransmisor acetilcolina, me uno al músculo estriado, tengo que interactuar con quién, con un receptor. Ese receptor también es nicotínico. Entonces, los nicotínicos, ¿dónde están? En el ganglio y a nivel de la placa mioneural. ¿Ok? En el ganglio son los subtipo NN. En el músculo, ¿cómo son? Subtipo NM. M de músculo. ¿Ok? ¿Ya está grabado? Sí, en el software de información tienen que grabarlo rápido, llevarlo a sus de memoria de anclaje. Recuerden ustedes que han hecho neurofisiología también. Entonces, aquí se libera acetilcolina y actúa con su receptor correspondiente que son NN. Entonces, esta neuromuscular son los NN y a nivel ganglionar son los NN. Entonces, nicotínicos son de dos tipos, o es NN o es NN. NN ganglio, NN músculo. Ambos son con acetilcolina. Y la acetilcolina o se mete con los nicotínicos o se mete con los muscarínicos. Ya. Acá está ya lo que a veces vemos y un poco difícil de poder entender. Recuerden, la corteza cerebral, tronco, médula. La médula libera a través de una neurotransmisión y llega un ganglio. El ganglio, ¿quién trabaja con? Acetilcolina, 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 acetilcolina. Siempre el nivel ganglionar es acetilcolina. Sea simpático o parasimpático, la manera de comunicación a nivel ganglionar es acetilcolina. Luego, la postganglionar depende. La mayoría de las vías simpáticas son norepinefrina. Las parasimpáticas siempre son acetilcolina. Entonces, claramente acá tipificamos. Esta es simpática. Muy bien, la simpática. Así sea simpática y muy simpático es norepinefrina. A nivel ganglionar siempre es acetilcolina. A nivel postganglionar casi siempre va a ser norepinefrina. ¿Dónde no es? Glándula sudorípara. Ahí no es norepinefrina, es acetilcolina. El parasimpático, ganglionar y postganglionar siempre es acetilcolina. Entonces no se hagan patas. Parasimpático siempre trabaja con acetilcolina, el simpático ganglionar, acetilcolina, postganglionar, la mayoría de veces es norepinefrina, salvo en la glándula de sudor. Ya, este es músculo estriado. Recuerden que la vía de comunicación de la placa mioneural siempre es acetilcolina. ¿Ya? Siempre es acetilcolina. Vamos a repetir a cada rato ese gráfico. Normalmente glándula sudorípara, miren, estos dos son simpáticos. El simpático a nivel ganglionar siempre es acetilcolina, acetilcolina. Postganglionar, la mayoría de veces, el simpático es norepinefrina. ¿En dónde no es? En la glándula sudorípara. En la glándula sudorípara es, es acetilcolina. La parasimpática, sea a nivel ganglionar o postganglionar, siempre es acetilcolina. ¿Ya? Esa es la diferencia sustancial. Bien, ¿cómo es la anatomía? Bien, ya sabemos cómo se comunican, de dónde viene, pero cómo se distribuyen las fibras simpáticas y parasimpáticas. En dónde hacen esas estaciones de comunicación. Aquí vemos todo el componente visceral, la mayoría de ellos, desde los ojos, la boca, glándulas salivales, la lengua, etcétera, etcétera, todas, absolutamente todas. Tanto en rojo como en azul está la mezcla. Rojo, simpático, azul, parasimpático. Del azul, desde la división T2
hasta la L2, o T1, L2. La función de inervación de vísceras está regulado por un par craneal, clásicamente conocido como nervio vago, el décimo par craneal. Ese décimo par craneal da inervación a la mayoría de vísceras, menos a nivel de la pelvis. El vago inerva a la mayoría, menos a nivel de la pelvis. La pelvis está regulado por el componente parasimpático sacro. De frente se mete a la pelvis. Todo lo que es vejiga, útero, trompa, ovario, todo lo que quieran ahí es pleso sacro, pero parasimpático. El simpático que está en rojo, vean ustedes, que inerva también lo mismo que es el parasimpático, lo inerva también, no se aburran. Bueno, si no voy a tener que correr otra vez y no quisiera avanzar tan rápido. Vean ustedes qué diferencia tiene. Vean unos ensanchamientos al lado de la columna vertebral. ¿Lo ven acá? Unos ensanchamientos. Esos, la cadena simpática. Este ensanchamiento es un cordón con globito, este que vemos acá, este de aquí, es la cadena simpática. Tenemos una cadena simpática de derecha y una izquierda. La columna vertebral está en el medio. Del lado derecho e izquierdo hay una cadena de ganglios, la cadena simpática. Y vean ustedes que de ella también se van a distribuir para inervar todas las vísceras, absolutamente todas. Entonces, la inervación parasimpática nace principalmente del vago, pero a nivel sacro viene de otro pleso, pero también es parasimpática. Y la simpática, a nivel de las cadenas ganglionar en este caso, pero cadena simpática. Bien, si nosotros lo vemos por separado, es un poco más fácil de poder entender cómo es que se representan estas. Desde el vago, que nace a nivel del tronco cerebral, recuerden que el tronco cerebral reúne conglomerados de neuronas que forman los núcleos de los pares terminales, a partir de los cuales van a nacer esas fibras, van a permitir el nacimiento de muchos nervios con funciones específicas. Uno de ellos es el nervio vago, ¿no? Que va a inervar prácticamente todas las vísceras, menos este componente que ya les relaté anteriormente. Bueno, de una u otra manera, lo que haga uno va a ser contrapuesto por el efecto del otro sistema nervioso autónomo. Lo que haga el simpático es bloqueado por el parasimpático y viceversa. En otras palabras, no podríamos tener una actividad simultánea de los dos. Acá está la cadena simpática, acá está el componente medular, el ganglio correspondiente, hace su sinapsis, sale. Todo que es ganglio es acetilcolina, así sea simpático es acetilcolina. Y postganglionar, la mayoría de veces es norepinefrina, salvo algunas excepciones como las glándulas sudoríticas. Aquí en este caso vemos claramente que hay inervación simpática en rojo y también parasimpática. Recuerden, esta parte del tubo digestivo dirá, ¿y a quién le hago caso? ¿Al simpático o al parasimpático? Dependerá de qué es lo que está pasando en ese momento en esa persona. Porque muchas veces nosotros estamos sometidos a estrés y tenemos que responder de alguna manera, ¿ya? De alguna manera esas vísceras tienen que responder. Lo importante para mí es que ustedes sepan que hay un componente del sistema nervioso autónomo que tiene su neurotransmisor correspondiente que va a hacer que esa respuesta sea en favor o en contra de una determinada función que ejecute el órgano sobre el cual yo vaya a trabajar. En el caso del parasimpático y del simpático, que ya más o menos yo tipifico el componente ganglionar, en el parasimpático el ganglio está algo cerca del órgano efector. Yo soy nervio vago, tengo que inervar al corazón. Cerca del corazón va a haber un componente ganglionar. Tengo que inervar al ojo, va a haber un componente ganglionar cerca al órgano efector. Se acerca el ganglio mucho al órgano efector. A diferencia del simpático, la cadena simpática está pegadita a la médula casi. Y desde ahí nace la fibra. Es decir, el recorrido que hace el simpático es más largo, a diferencia del parasimpático. Ya tenemos la división, todos son colinésicos, todos, absolutamente todos, a nivel ganglionar y a nivel postganglionar, depende del tipo de estímulo que yo vaya a tener. Bueno, esto ya lo revisamos en relación al parasimpático, siempre libera acetilcolina, el simpático casi siempre es epinefrina, y en este casi siempre decimos, ¿dónde cambia? Sudoríparas es acetilcolina. Dopamina, en alguna parte del lecho vascular renal y mesentérico se libera dopamina. Y a nivel de la médula adrenal se libera epinefrina. Entonces, recapitulando todo, parasimpático, donde sea que lo busquemos, es siempre acetilcolina. El simpático, a nivel ganglionar, siempre es acetilcolina, y en el postganglionar casi siempre es norepinefrina, con algunas excepciones.
Casi siempre yo hablo de glándula sudorípara, pero hablamos de vasculatura renal y también de componente medular, a nivel de la médula adrenal. Bien, regresemos nuevamente a nuestro componente nervioso, la neurona, antes de llegar a tener contacto con su neurona posináptica. Almacena un neurotransmisor determinado, lo libera, sale el neurotransmisor y encuentra receptores. Y va a interactuar con cada uno de ellos, produciendo una respuesta. Terminado su trabajo, ese neurotransmisor o regresa o se destruye. Como vemos acá. Está interactuando, encuentra sus receptores, en el momento va a ser recapturado, regresa, se almacena nuevamente hasta que haya otra señal. El rol que vayan a tener los receptores va a influir mucho en lo que yo estoy buscando como respuesta celular. Pero ojo, esta neurona que libera el neurotransmisor va a causar un estímulo positivo o negativo en esta otra célula. Pero ese neurotransmisor, que yo diría va a actuar solo a nivel postsináptico, también esta neurona, esta de acá, tiene también receptores para el mismo neurotransmisor. En otras palabras, el neurotransmisor actuará a nivel post y también a nivel presináptico. En el ejemplo que se les da acá, por ejemplo, presináptico, ¿no? Está con la exposición a una droga, a un ligando adrenérgico, estimula sus receptores adrenérgicos y esta neurona presináptica también tiene receptores adrenérgicos. Entonces vamos a ver que muchas de esas interacciones van a modular la cantidad de este neurotransmisor que se tenga que liberar. Vamos a ir de a poco, no se preocupe, no se vaya a meter. El otro componente que tenemos que realizar es el sistema nervioso autónomo entérico, el tercer brazo en el sistema nervioso autónomo. Entonces tenemos la pared intestinal, son las 4 capas que ustedes ya conocen por histología. Entonces, inmersas entre las capas musculares tenemos conglomerados de neuronas. Y cada neurona produce su propio neurotransmisor. Y ya no solamente aquí es norepinefrina, acetilcolina, serotonina, histamina, GABA, como vemos acá, endotelina, óxido nítrico, etcétera, etcétera. Todas estas neuronas que están acá tienen independencia. El otro le dirá sí lo que está pasando, pero localmente la cantidad de bicarbonato que tiene que liberar el duodeno para recibir al tipo que está viniendo, por ejemplo, ¿cuánto de bicarbonato tengo que producir? ¿Cuánto de colicistoquinina, secretina, para que el páncreas comience a enviar las enzimas todavía en estado inactivo hacia el duodeno para que comience la digestión? Entonces, esa respuesta local se modula por este sistema nervioso entérico. También es automático. Y el número de neuronas que participan en esto es muy similar a la que encontramos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esta célula efectora tiene 2 señales que le dicen, lo que decimos, ¿no? El lado oscuro y el lado luz, lo mismo. Uno que puede ser netamente inhibidor y otro que puede ser estimulador. ¿De quién está influyendo? El estimulador le hará trabajar más, el inhibidor le dice descansa, por ejemplo. Aquí, este es inhibidor, este es estimulador. La respuesta va a depender de quién comanda, este o este. La célula tiene expresión de receptores para los dos, pero el cómo actúe va a depender de quién está dominando el escenario en ese momento. Entonces, la respuesta va a depender de uno u otro en relación al dominio en la producción de neurotransmisores. Pero esto ya lo hemos visto ya, es recapitular sobre lo mismo, no quiero andar más. Saber esto, el sistema nervioso simpático, ¿qué diferencia tiene con el parasimpático? Está preparado desde miles de años ya para la lucha o la pelea o la comida. En otras palabras, cuando nosotros nos enfrentamos a un peligro, nuestros ancestros que estaban pasando allá por el estrecho de Bering hacia Asia, ¿no? ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? ¿Quién hizo esa teoría? Eso es de medicina, ¿cierto? Recuerden que el estudio de medicina le dio mucho más que yo todavía. Todos somos primeros puestos, ¿no? No siempre somos primeros puestos. Así no sean primeros puestos. Pero le digo aquí, no es por gusto porque es primer puesto, porque cuando estás en la universidad, así no es el primer puesto, tú después ya. Pero casi siempre los que entramos en medicina, todos somos primeros puestos en el colegio y en pero ese es secundario, no interesa, porque el conocimiento siempre va a estar aquí, depende de cada uno.
Bien, entonces se aprendió en relación a tener que enfrentar un peligro, un peligro. Y una vez frente al peligro, no me quedaba otra. Miraba a la izquierda, a la derecha, no podía mirar atrás, no tengo dónde huir, por tanto tengo que pelear, porque es mi único mecanismo de defensa. Pero si enfrentaba al peligro, veía que había una ruta de escape, ¿qué tenía que hacer? Si ya sé, mi raciocinio en ese momento me dice, el peligro va a acabar conmigo, tengo que escapar, ¿cierto? Entonces, el simpático está preparado para pelear, para la lucha o para la huida. Para eso estaba preparado. Para eso nuestros ancestros ya desarrollaron y especializaron a ese confluente de células de recepción de uso autónomo simpático en el escenario de que ocurriera alguna exposición a un peligro. Y vean ustedes que las señales viene el cerebro, tronco, médula. Cuando llega al componente ganglionar, la respuesta es dispersa, diseminada. Cuando el simpático se activa, todas las vísceras responden, todas, podemos ver todas. Los ojos, la saliva, la respiración, el corazón, la frecuencia respiratoria, los intestinos, los esfínteres, todos van a responder al unísono, todos. Porque son segundos. Me estoy enfrentando a un peligro. Él tiene dientes de sable, está frente a mí. Mis ancestros tenían que enfrentarse. O lucho o huyo. La respuesta tiene que ser en segundos. En cambio, el parasimpático, este de acá, notamos la diferencia claramente, ¿no? La señal viene de la corteza, con juicio componente ganglionar, pero va más dirigido al órgano, se da por tramos. Entonces, el simpático es inmediato, el parasimpático va más lento, más pausado, va con calma. No necesita ese apuro para poder responder, este de acá, a diferencia de lo que ocurre con el simpático. Entonces ya desprendo acá que el simpático tiene una diseminación casi global, varias fibras que salen hacia las vísceras. Por ejemplo acá, este paciente politraumatizado, traumatismo torácico abdominal, entra a la sala de emergencia, despierto todavía, pero con su presión 70-50, que para mí no es una presión normal, está hipotenso. Sospecho por el traumatismo torácico, hemotoras, traumatismo desplazado a nivel costal, ruptura de hígado, ruptura de vaso, hemoperitoneo, ruptura de pelvis. La cosa es que algo está haciendo que pierda volumen de sangre. La volemia ha caído. La volemia ha caído. Los vasoreceptores en el callado aórtico, globus carotidio, a través de un par craneal, ¿cuál es? Los pares craneales pueden ser sensitivos, motores o mixtos, ¿cierto? ¿Qué par craneal sensa, evalúa al vasoreceptor? ¿No? ¿Qué pares? ¿Qué pares? ¿Qué? Para la noche. Para la noche vamos a revisar también el noveno par. Noveno par. La cosa es que esto es sensado por vía sensitiva. Le dicen al tronco. Disculpa que te toque dar al tronco. Recuerda que el tronco cerebral tiene tres componentes. ¿Cuáles son? Bulbo, protuberancia de arriba y mesencéfalo, ¿cierto? Le dicen al tronco, la presión de perfusión ha caído. ¿Ya me hizo shock? Todavía no. Ya, la presión de perfusión ha caído. Entonces el tronco recibe la información, se activa y le dice a la neurohipófisis hacia arriba, ¿sabes qué tienes que liberar? Arginina vasopresina. Y el tronco hacia abajo le dice a la cadena simpática, libere catecolamina. ¿Para qué? Para que retengas agua, cierre los vasos o los contraigas para aumentar la resistencia vascular periférica y con eso aumentes presión arterial. ¿Cierto? Es la respuesta fisiológica que nos da. Esa información se va por una vía aferente, le dicen al tronco, el tronco va para arriba, va para abajo. La cosa es que libera otros neurotransmisores más para que actúen como un mecanismo de defensa. Pues siempre tiene que haber una vía de comunicación. Y eso trabaja no solamente a nivel del sistema nervioso autónomo, también a nivel hormonal, o autocrino o paracrino. Nosotros estamos acá, pero las otras señales también. Y lamentablemente para nosotros existen formas de comunicación entre ellas que nos van a perjudicar grandemente. Bueno, aquí vemos a nuestro ancestro,
que tiene que buscar alimento para la familia, ¿cierto? Entonces sale a la cacería, pero sale medio asustado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay peligro en la parte externa, animales peligrosos que lo puedan matar. Por tanto, yo estoy saliendo a cazar, mis pupilas tendrán que ampliar mi rango de visión o disminuirlo. ¿Qué creen ustedes? Me voy a peligro, no sé qué va a pasar. Mi campo de visión tendrá que ser muy grande o reducido. Grande. Entonces mis pupilas se van a dilatar. Este es el simpático. Me dilatan las pupilas. Me estoy enfrentando al peligro. En ese momento, como yo tengo que estar preparado para la lucha o para la huida, mis músculos necesitan oxígeno. Por tanto, mi frecuencia respiratoria estará normal o estará algo incrementada para meter más oxígeno. ¿Qué creen ustedes? Estará incrementada. El árbol trapeobronquial, que tiene un músculo que lo puede cerrar o lo puede aperturar, ¿tendría que estar cerrado o abierto para darle facilidad al oxígeno que ingrese? ¿Qué creen ustedes? Abierto, o sea, debe relajar el músculo liso bronquial. El corazón, que tiene que distribuir ese oxígeno, esos alimentos al músculo para que produzca más glucosa, la metaboliza y genere ATP con el oxígeno, ¿debería trabajar con más fuerza o más débil? ¿Qué creen ustedes? Con más fuerza, es sinotrópico, fuerza contráctil. La presión en ese momento, necesito mayor presión de perfusión, tendrá que aumentar o disminuir. La frecuencia cardíaca para que fluya más rápido el volumen de sangre, tendrá que aumentar o disminuir. Tendrá que aumentar. Como estoy nervioso, asustado, porque no sé a lo que me enfrento, comienzo a sudar. Y recuerden, el simpático produce sudor, pero no por liberación de endorfinas, sino por liberación de acetilcolina. El hígado, que es un almacén de glucógeno. ¿Y el cuerpo qué necesita? Glucosa. ¿Qué comienza a hacer? A generar glucógeno, porque necesito glucosa. En ese momento, ¿se me ocurriría a mí ir al baño? No, los esfínteres se cierran todos. Todo el tubo digestivo se apaga. Al digestivo no lo necesito en ese momento, porque o voy a luchar o voy a tener que huir. O sea, la forma de aprender los efectos que el simpático activo tiene simplemente es recordar esta imagen de lo que hacían nuestros ancestros para enfrentarse al peligro, lo que en ese momento teníamos que hacer. ¿Ok? Entonces mi campo de visión tenía que aumentar, pupilas dilatadas, mi paciente estaba alerta. Por tanto, cuando el simpático está activo, ¿qué me libera? Norepinefrina. Entonces, quien estimula la atención en este momento es la norepinefrina. Por eso es que muchos pacientes que pierden la atención tienen que comenzar a consumir algunas sustancias energizantes cuyo mecanismo de acción es potenciar la liberación de norepinefrina para mantenerse más despiertos. Y algunos otros, en forma maliciosa, hacen consumo de drogas alucinógenas, que es cierto que me mantienen alertas, mejoran mi estado anímico, por tanto norepinefrina también estimula mi estado de ánimo. Por eso en la depresión, que lo vamos a ver en un momento, paciente con depresión, la fisiopatología me dice, hay una depresión de neurotransmisores, serotonina y norepinefrina. Si quieres mejorar su estado de ánimo de ese paciente enfermo de depresión mayor, tienes que dar drogas que aumenten la cantidad de norepinefrina y de serotonina. Entonces, por eso que me dice el paciente está alerta. Las glándulas salivales, ¿tendré que salivar mucho? No, el digestivo se apaga. Dejo de producir saliva en grandes cantidades, tengo que apagarlo. El árbol trapeobronquial ya hemos visto que se relaja, la fuerza contráctil mejora, la frecuencia cardíaca mejora también, se acelera algo más. Movilizo al adipocito. La lipasa aquí tiene que activarse para liberar también ácidos grasos, que también lo necesito como fuente energética, al igual que lo que hacía a nivel del hígado, por ejemplo. El tubo digestivo es el que se apaga. Todo se tiene que apagar, menos los esfínteres que se tienen que activar, porque tengo que cerrar los esfínteres. ¿Ya? Y el músculo, lógicamente, está más activo, está hambriento de glucosa y oxígeno. Eso es lo que hace el simpático. Señorita, ¿qué pasa? Mucho se ríe, se burla. ¿Qué sucede con usted? Mucha sonrisa. No sé si se burla en la clase, o algo sucede, me molesto. Y por ejemplo, que comparte usted, me sonríe cada vez que sucede. Desde que empecé está sonriendo, no sé, algo está pasando. ¿Cuál es el nombre? Conmigo ninguno. ¿Seguro?
simpático, ¿no? En la lucha. Tiene que intentar, vamos a relajar un poco. Vamos a decir, no me gusta mi descarada, yo no sé cómo puedo controlar, no lo puedo. Es mi forma de ser maliciosamente para ustedes. Bueno, pasamos a la contraparte, el parasimpático. Nuestro ancestro consiguió lo que quería, una presa. ¿Ya? Una presa, un animal. ¿Ya? Ahora tiene que ir a una zona segura, buscar sus cuevas, ya está fuera del peligro, y ya fuera del peligro ya no necesito al simpático. Me preparo para ingerir los alimentos. Y en ese cambio hay otra actividad. Ya no necesito pupilas dilatadas, porque ya no hay peligro. Ya no necesito aumentar mi frecuencia respiratoria, mi actividad muscular, mi trabajo fluido. Todos se preparan ahora para comer. Por tanto, el que domina en este momento es el tubo digestivo. Más saliva, más peritautismo. El estómago, muscarínicos, comienza a producir un ácido clorhídrico, por el sistema secretivo, el páncreas, jugo pancreático, todo para metabolizar lo que voy a ingerir. Ese corazón que latía más rápido comienza a latir más lento, más pausado. La frecuencia respiratoria comienza a caer. ¿Ya? Ahora sí, todos se preparan para recibir al alimento. Todo lo contrario a lo que vimos en la activación simpática. ¿Ok? Entonces, uno es lucha o huida y el otro se prepara para la digestión. Bien, ¿cómo es la transmisión colinérgica? Ya sabemos que colinérgico es acetilcolina. Simplemente saber que a nivel presináptico esta neurona está cargada de vesículas que dentro tiene a ese neurotransmisor. La pregunta es cómo es que se produjo, qué sustancias llevaron a su liberación. Bien, primero que nada, esa acetilcolina tiene que producirse con el apego de materia prima. Una vez que se produce en el citoplasma, ingresa a la vesícula, y una vez que está en la vesícula se tiene que unir a la membrana para que se libere el espacio sináptico. La pregunta es, ¿qué señales llevaron a que esto se ejecute como tal? Bueno, primero que nada, la colina tiene que ingresar, y para ingresar a la neurona presináptica lo hace a través de un simportador. Otra sonrisa. Todavía me ignoro. ¿Están cansados? ¿Tienen los ojos psicológicos? Se levantan, salen afuera, en la derecha. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Eso me está contento.